Hoy, en Historias y Vida, te presentamos la vida de un dirigente de la comuna de Kemchi. Su nombre es Balsamino Yeukun. Vive en el sector de Río Negro. Es un hombre de esfuerzo que crió a sus hijos a base del trabajo. Durante muchos años se desempeñó como dirigente social. Nosotros quisimos conocer su historia. Balsamino, bueno, gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de tu hogar y por contar un poquitito de tu vida, porque hoy vinimos a conocerte y vinimos a enterarnos de cosas que seguramente van a llegar al corazón de la gente. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Contanos un poquitito, porque venimos a conocerte, venimos a saber un poquitito de tu vida y a que nos cuentes cómo era el Kemchi de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que, yo fui nacido y criado en el sector de Montemar, de la misma comuna de Kemchi. Yo creo que la vida era mucho más tranquila que hoy día, porque en esos años solamente se trabajaba con los trueques, porque no había empresa, por lo tanto no había mucha ganancia de plata como es hoy día. Pero sí la gente vivía de su siembra, el autoconsumo para autoconsumo, entonces yo creo que era más tranquilo, nadie estaba pensando en ir al supermercado a hacer sus compras al fin de mes, entonces se sobrevivía con lo que había dentro de lo que tenían las personas. ¿Y usted es nacido aquí en este sector? No, Hoy, en Historias y Vida, te presentamos la vida de un dirigente de la comuna de Kemchi. Su nombre es Balsamino Yeukun. Vive en el sector de Río Negro. Es un hombre de esfuerzo que crió a sus hijos a base del trabajo. Durante muchos años se desempeñó como dirigente social. Nosotros quisimos conocer su historia. Balsamino, bueno, gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de tu hogar y por contar un poquitito de tu vida, porque hoy vinimos a conocerte y vinimos a enterarnos de cosas que seguramente van a llegar al corazón de la gente. Gracias por recibirnos. bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Contanos un poquitito, porque venimos a conocerte, venimos a saber un poquitito de tu vida y a que nos cuentes cómo era el Kemchi de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que, yo fui nacido y criado en el sector de Montemar, de la misma comuna de Kemchi. Yo creo que la vida era mucho más tranquila que hoy día, porque en esos años solamente se trabajaba con los trueques, porque no había empresa, por lo tanto no había mucha ganancia de plata como es hoy día. Pero sí la gente vivía de su siembra, el autoconsumo para autoconsumo, entonces yo creo que era más tranquilo, nadie estaba pensando en ir al supermercado a hacer sus compras al fin de mes, entonces se sobrevivía con lo que había dentro de lo que tenían las personas. ¿Y usted es nacido aquí en este sector? No, yo fui nacido en el sector de Montemar, de esta comuna, sí, entonces como a los 25 años vine aquí en este sector. Hoy, en Historias y Vida, te presentamos la vida de un dirigente de la comuna de Kemchi. Su nombre es Balsamino Yeukun. Vive en el sector de Río Negro. Es un hombre de esfuerzo que crió a sus hijos a base del trabajo. Durante muchos años se desempeñó como dirigente social. Nosotros quisimos conocer su historia. Balsamino, bueno, gracias por recibirnos y por abrirnos las puertas de tu hogar y por contar un poquitito de tu vida, porque hoy vinimos a conocerte y vinimos a enterarnos de cosas que seguramente van a llegar al corazón de la gente. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Contanos un poquitito, porque venimos a conocerte, venimos a saber un poquitito de tu vida y a que nos cuentes cómo era el Kemchi de aquellos tiempos, ¿no? Bueno, yo creo que, yo fui nacido y criado en el sector de Montemar, de la misma comuna de Kemchi. Yo creo que la vida era mucho más tranquila que hoy día, porque
En esos años solamente se trabajaba con los trueques porque no había empresa, por lo tanto no había mucha ganancia de plata como es hoy día, pero sí la gente vivía de su siembra, el autoconsumo para autoconsumo, entonces yo creo que era más tranquilo, nadie estaba pensando en ir al supermercado a hacer sus compras al fin de mes, entonces se sobrevivía con lo que había dentro de lo que tenían las personas. ¿Y usted es nacido aquí en este sector? No, yo fui nacido en el sector de Montemar, de esta comuna, sí. Entonces, como a los 25 años vine aquí en este sector de Río Negro. Aquí yo creo que estoy instalado ya. De aquí yo creo que ya no voy a salir. Y cuéntame un poquitito, cómo se componía su familia paterna? Bueno, mi familia tenía mi papá, mi mamá, fuimos como 11 hermanos, que, que todos andan migrando por ahí, todos ya, que hoy día ya con los años ni siquiera no visitamos porque ya todos adultos, así que no tenemos esa de visitarnos todas las semanas. ¿Cómo fue esa infancia? Yo mi infancia yo creo que fue bien porque en esos años a uno lo educaban, lo castigaban y uno con los años cuando ya aprende uno sabe que es para su bien, no nada mal. ¿Los papás eran estrictos? Sí, como todos padres antiguos que eran bien estrictos y ahí se educaba, con lo que había se educaba a los niños y nadie reclamaba porque era la ley de la vida en esos años. Y me imagino a qué se habrá jugado, ¿no? Porque uno por ahí piensa, los niños hoy tienen computadora, tienen todo, y antes ¿a qué se jugaba? Bueno, antes se jugaba al trompo, que eran juegos al pillado, que era muy común en el campo, así que, y eso, pues, eran los juegos, la pelota, que también se jugaba, eso solamente eran los juegos de los colegios. ¿Y los papás de antes eran de esos papás que le enseñaban al niño a trabajar? Sí, normalmente. Normalmente los padres, muy pocos eran los que sacaban sus hijos a estudiar, porque en esos años era trabajar el campo, trabajar la tierra. Era duro. Duro, obviamente que era duro. Y me imagino que el campo y también habrá tenido sus sinsabores, ¿no? Porque no todo es color de rosa. No, pues era sacrificado, pues entonces, pero yo creo que la persona se acostumbra porque siempre está expuesto a tener sacrificios, si no, no vive en el campo. El que no se sacrifica no vive, o no vivía en aquel tiempo. ¿Y los papás de qué trabajaban? Bueno, lo que era la madera, su siembra, cuidar sus animales, porque eso era para sobrevivir, Había que sobrevivir. había que sobrevivir. Y el tema de la ropa, ¿cómo lo hacían? En esos años nadie andaba con ropas que ande planchado, no, si era con lo que había nomás, si había que ponerles a un pantalón otro más encima, se hacía y se andaba así. Qué bárbaro. ¿Y con el tema del colegio? Bueno, el colegio en esos años había que ir de a pie, caminar. Bueno, yo tuve la oportunidad de que caminaba 40 minutos, pero hay niños que caminaban una hora para llegar al colegio y eso había que hacerlo en la mañana y en la tarde. Se salía temprano. Entonces había que salir temprano. ¿Y, lo, Y si llovía igual, o sea, y los fríos? era frioso y más aún en esos años ni siquiera se ponía zapatos, así a pata pelada nomás, que haga escarcha, así había que. Y yo creo que eso hace que la gente de edad es mucho más sana que hoy día la juventud, porque creo que por ahí pasa. O sea, iban al colegio y, y a pata pelada y a lo mejor con heladas y... Sí, sí, con escarcha, sí, con lluvia, ¿no? Solamente eso era lo que se usaba, era una manta hilada, eso era lo que se ponía encima. Se llegaba al colegio y se sacaba, entonces Qué eso tremendo. era lo único que ayudaba. Después, ya con los años se empezó a usar el zapato, pero eh, en el periodo que no habían caminos el zapato no servía porque había que andar en parte de la rodilla el agua, el barro, entonces ¿qué zapato iba a parar ahí? Entonces pasaba por eso, que antes no Claro. habían caminos. Y los papás qué decían cuando veían a sus hijos que de repente terminaban el nivel inicial, la básica? Nada, terminaba la básica y al campo, ¿no?
No había posibilidad de estudiar en otro lugar. No, por una por la distancia, que no había conectividad, entonces era muy difícil salir los hijos a estudiar afuera. Qué increíble, ¿eh? O sea, la realidad de nuestra comuna y de la provincia. Tremendo. Y vimos los papás que se sacrificaban, vemos los hijos que se sacrificaban, porque... Y yo creo que eso pasa después, a futuro, cuando uno es papá, ¿no? Porque uno no quiere que sus hijos pasen eso. Sí, eso pasa. Bueno, yo después me casé, tuve 3 hijos. Eh, no fue mi intención de que los hijos no estudien, siempre fue mi probabilidad que estudien y para que puedan vivir una vida mejor que uno, porque a medida que va cambiando la ciudadanía, todo está cambiando, así que los hijos sin estudio tampoco hoy día pueden hacer nada. Y cuénteme bueno, para ir entrando un poquitito a su historia también, ¿cómo fue el tema? ¿Cómo conoció usted a su esposa? Éramos vecinos, no estábamos muy distanciados, Tanto entonces cerca. sí, estábamos medio cerca, donde no está cerca en el mismo sector, todo se conoce. Y ahí comenzó el amor. Sí, pues, ahí. ¿A qué edad más o menos usted se...? Bueno, yo me casé muy joven, ¿no? Estaba recién dentro de los 20 años y muy joven. Y de 20 ahí, años. sí, Y vinieron los hijos, me imagino. sí, vinieron 3 hijos que fueron seguidos y bueno, hoy día, gracias a Dios, quedan las 2 hijas. Tuvimos la mala suerte de perder un hijo, pero con el tiempo no, no se olvida uno, pero con el tiempo va pasando lo que es la pena también, porque perdimos un hijo a los 23 años, así que era muy joven. Es todo un tema de duro. Pero, ¿y cómo fue criar a sus hijos? Bueno, los hijos tuvimos que criarlo yo trabajaba en forma independiente, trabajaba en el campo, siempre trabajé en el campo, así que ahí le daba mantención en esos años que le tocó criar uno de sus hijos, ya se trabajaba por plata, se vendía madera, que fue siempre mi labor en la madera, y así crié a mis hijos. Increíble. Antes también se hablaba mucho del tema de lo que tenía que ver con el trueque y todas esas cosas, ¿no? ¿Existía? Antes existió mucho en mi niñez mía, ahí vi mucho el trueque, pero yo cuando ya crié a mi hijo ya no, ya estaba, se vino todo esto de las empresas aquí dentro de la comuna y ya se empezó a trabajar eh, todo negocio, ya O sea fue que negocio. la gente antes vivía de otra manera. Cuando no había entrado todavía el progreso, por así Sí. decirlo, la gente hacía el trueque. ¿Y qué es lo que se truequeaba ahí en ese trueque? Bueno, normalmente lo que hacían trueque eran las papas que sembraban los agricultores, el trigo, y eso siempre se hacía en el trueque con esta gente que venían de las Islas Chauqui, que venían con lanchas con marisco, pescado. Entonces la gente iba y llevaba su carretada de papa o trigo y volvía con marisco, pescado. Entonces eso era, normalmente se hacían los trueques después de las bajas mareas que habían. Entonces eso siempre se trabajó así los antiguos. Igual que las carnes, a veces personas carneaban, no sé, por decir un buey, y eso lo hacían trueque por una borrega. Daban 12 kilos de carne de vacuno para que le den una borrega en diciembre, le entregaban una borrega de más o menos de la crianza. Qué increíble, ¿eh? Eso era Y la gente vivía. vivía, la gente vivía y era todos los sectores se vivía así. ¿Y cómo lo hacían con el tema de la salud? Bueno, con la salud solamente eran los mentados machos que hacían remedios, ¿no? Porque al hospital no iba nadie, una por la distancia y cuando era muy grave, bueno, tenían que llevarlo en lancha. Solamente eran lanchas y llevarlo a Ancud, que estaba el hospital, En Ancud estaba el hospital y en ustedes Ancud, estaban alejados, alejados. totalmente. ¿Y para ir a Ancud, cómo lo hacían? Bueno, para ir a Ancud cuando la persona había que venir aquí a Kemchi, ¿no? Ujú. Había que venir a Kemchi, nosotros del sector que estábamos ahí, para llegar a Ancud teníamos que salir en la mañana si no quería uno alojarse en Kemchi. Estar saliendo 3:30 de la mañana, 4 de la mañana, para poder estar a las 8 de la mañana en Puerto Fernando, en Kemchi. Increíble, ¿eh? Sí. Y como usted me comentaba, entonces antes no se podía llegar en este caso a Ancud
Entonces ahí actuaban los machis, que eran los que te hacían. Los match, incluso las señoras para cuando iban a tener sus guaguitas eran las parteras nomás del campo, no había posibilidad de irse a un hospital. Y para inscribirlo había que ir a Ancud, ¿sí o sí? ¿O no? No, eso se hacía en Kemchi, pero Eso sí. ahí lo hacían con el mentado testigo. Ajá, Ahí llevaban dos testigos que atestiguaban que realmente el que iba a dar cuenta a su hijo realmente era hijo de él. bien. Un poquitito me baja ahí está. Así que de esa manera lo hacían. Así, ¿no? O sea que uno llegaba con el bebé y decía, este es mi hijo, acá está, y Sí, lo vengo a inscribir. sí, esa era la manera. Pero mira, o sea, los niños nacían en su casa. En su casa, todo, todo en su casa. Y es increíble porque uno se pone a pensar, digamos que las parteras muchas veces eran familiares también. Sí, pues sí, tocaba hacer familia. O una partera de repente recorría 3 sectores, así. Mm. Porque había parteras por distintos lados, pero había parteras que hacían hasta 3 sectores recorrían porque ellas daban remedio, entonces la gente. Qué increíble, ¿eh? Y bueno, me imagino que después de que vino la conectividad y que usted formó familia, que vinieron los hijos, usted siguió trabajando, me decía, trabajó en la madera. ¿Y Sí, qué sí. otras cosas hacía? Bueno, bueno, trabajé hace 7 años, recién que más o menos estoy trabajando empecé a trabajar en empresa, estuve trabajando en la carpintería y hasta que me quedé aquí en el parque. Cuando se hizo el parque aquí en Kemche, de ahí me quedé ahí, así que de ahí estoy trabajando, ya llevo varios años trabajando ahí. Me dijeron que también tuvo la oportunidad de ser dirigente. Eso me ha llevado más de la mitad de mi vida. Ahora sacando cuentas, no me arrepiento. Como a los 20 años ya fui dirigente en un club deportivo que estuvimos en el sector de Montemar. Y nos vinimos por aquí como el 88. Y aquí vinimos donde no había nada, po. Entonces lo primero que nosotros organizamos aquí fue un club deportivo, que hasta la fecha sigue existiendo, Estrella Blanca, y tuve la oportunidad de organizarlo. Y lo presidí igual por varios años, el club deportivo. Y de ahí sentimos que seguía faltando cosas y organizamos la Junta de Vecinos que todavía existe, que fue el 93. Ahí organizamos la Junta de Vecinos número 8 Río Negro. Y también tuve la oportunidad de presidirlo un par de años para ir haciendo cosas y pudimos conseguir el alumbrado eléctrico porque aquí no teníamos luz, que fue lo primero que hicimos. Y ahí muy conforme por eso. Ahí seguí trabajando y ahí estábamos integrando en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Y ahí tuve la oportunidad de ser dirigente como por 3 veces. 2 años estuve como secretario, 2 años más estuve como presidente y de ahí un año estuve de tesorero mientras tuvimos problemas en la directiva y de ahí volví a ser presidente y de ahí estuve durante un periodo como de 11 años. ¿Qué lo motivó a usted a ocupar, o sea, a ser como un vocero de la gente, ¿no? Por las necesidades más que nada. Uno cuando es dirigente de su sector es porque hay necesidades, entonces cuando hay necesidades y, y uno es dirigente y se va viendo logros, entonces eso da motivo para seguir trabajando y al último por seguir trabajando por la gente, por el resto. Eso es bueno y qué importante que es cuando uno hace cosas y sin mirar a quién, ¿no? Porque cuando uno es dirigente defiende los derechos de los demás. Claro, y bueno, lo que más motiva, o sea, lo que a mí me motiva es que nosotros, todos los dirigentes sociales, trabajamos por, por nada, a cambio de nada, Claro. entonces eso nos da, nos da ganas de seguir trabajando cuando las cosas van saliendo y van saliendo bien, cuando hay unión dentro de la Claro. misma comunidad, entonces, porque yo he trabajado, he tenido bastantes cargos dentro de mi sector, dentro de la comuna. Ujú. También fui gestor y hicimos un comité de adelanto
en el CEFAM que está ahora, Sí, sí. que también lo presidí y le sacamos personalidad jurídica también. Eh, Estuve bastante tiempo, ahí estuve en la asociación de fútbol, también por el hecho de ser presidente de mi club deportivo. También fui parte, presidí como por 3 periodos a la asociación de fútbol. Y así que, no, en todas, con altos y bajos, pero siempre a poder hacer cosas buenas. Y eso motiva que uno siga trabajando, pues. Así que hoy día sí ya estoy descansando, que me queda solamente aquí en mi sector que estoy presidiendo todavía, el club deportivo. Así que por eso estoy conforme. Fui presidente también de un comité de la vivienda, que también sacamos como 30, 37, 38 ampliaciones. Entonces, contento porque lo hicimos. A pesar que trabajamos un poco, pero uno se contenta cuando uno invita a autoridades, Ceremi y eso, y llegan a las reuniones y escuchan y al final uno sale ganancioso, se hacen los proyectos. Entonces eso uno sale confort. Ahora quiero también interesarme un poquito, porque me gustaría tocar el tema de sus hijos también, porque sabemos que alguno tiene que haber salido por la rama de ser dirigente, ¿no? Bueno, mi hija, la mayor, está presidiendo la unión comunal. Espero que lo salga bien y, y como uno sabe de que ser dirigente no se estudia, sino que se va aprendiendo con los años, entonces espero que lo vaya haciendo cada tiempo mejor, porque uno cada año que pasa tiene que mirar para atrás y ver lo que hizo mal. Lo que hizo mal no seguirlo repitiendo, ir quedándose con las cosas buenas. Y eso ayuda para poder seguir dirigiendo, porque aquí yo creo que ninguno que, aunque salga de la universidad, yo de los años que llevo veo que personas con estudios muy altos, pero que no tienen idea cómo se trabaja con la organización social. Y la organización social, lo sé, en este caso las juntas de vecinos, que es por ley que están dentro de todo el país y fuera del país también, porque en Brasil están trabajando con juntas de vecinos mucho más antes de nosotros, porque he estado en congresos y se ha señalado con ellos. Tuvimos un tiempo en Talca con los de Brasil y ahí ellos nos mostraban de los años que estaban con sus juntas de vecinos y uniones comunales que están mucho más antes que nosotros y que es la fuerza de los pueblos, porque si no hay organización social, si no hay juntas de vecinos, no hay fuerza en ninguno de los pueblos, a pesar de las autoridades que tienen, pero los que mandamos, los que demandamos las necesidades, somos la comunidad. ¿Qué me puede contar de sus hijos cuando eran chiquitos? ¿Tiene alguna anécdota para contarme por ahí? No, con ellos, no, porque yo fui muy malo para educar a chicotazo, siempre conversé con los hijos, siempre traté de ser amigo de los hijos, no ser un padre amargado y todo ser a la mala. Siempre está cerca. Siempre estar cerca, tratar de tener una amistad con ellos y hoy día ya, gracias a Dios con los nietos, todos adultos, pero siempre tener una amistad más allá de ser un abuelo cuadrado. Claro. Ser un poquito más empático, digamos. Sí. ¿Qué le diría usted a sus hijos que a lo mejor van a estar viendo este video seguramente? Que contento por ellos, contento porque están haciendo las dos hijas están haciendo su vida y están ya las dos en su trabajo y muy contento porque veo que están trabajando bien, sin hacer maldades a nadie y eso es lo primordial. Eso es lo que usted les dejó, ¿no? Sí. Lo que usted les enseñó. Sí. ¿Qué le dicen sus hijas? ¿En algún momento alguna tuvo la oportunidad de decirle, papá, esto lo hago por vos porque te vi siempre hacer esto y me gustaba? No me lo han dicho, pero tiene que ir con el tiempo. Eso va con el tiempo. Sí, eso es con el tiempo. Normalmente cuando las personas ya se van, ahí dicen, este hizo esto, hizo lo otro, pero eso es lo que nosotros tenemos. Claro. Se reconoce hasta después, y eso lo hacemos todos. Qué increíble, ¿no? Porque uno por ahí se pone a pensar, y usted durante este tiempo fue dirigente, estuvo del lado de la gente, y hoy vemos, como usted lo contaba recién,
que su hija siguió sus caminos, o sea que algo bueno ha dejado. Sí, eso, lo mío es que las cosas se hagan y se hagan bien, porque a pesar que no hay sueldos para esto, pero son compromisos con la gente y eso hay que terminarlo bien. Eso ha sido siempre lo mío. ¿Cómo ve la comuna hoy por hoy usted? La comuna hay que seguir trabajando, yo creo que las fuerzas son las organizaciones sociales y ellos tienen que seguir trabajando y tratarse de unir. Cuanto más necesidades hay, estar más unidos, porque si no, porque nosotros no le podemos echarle la culpa a las autoridades de turno, porque las autoridades de turno no pueden adivinar los problemas que tiene la comunidad. Eso ha sido siempre lo mío y eso se ve con los años que yo llevo, porque me ha tocado tener reuniones con muchas autoridades, con gobernadores, con intendentes, con ministros. Entonces eso, la fuerza yo creo que siempre lo va a tener la comunidad, más allá de nuestra autoridad, de un alcalde que tengamos, más allá de eso tiene que estar apoyado siempre por la comunidad. ¿Y cuál es la comunidad? Lo reemplaza la unión comunal, que es la fuerza de todas las comunas de donde vivimos. Y eso, donde uno va, siempre va a haber dirigentes de las uniones comunales las que se van a pelear por lo que quieren, por lo que les falta. Y eso es escuchado, más allá de las autoridades de turno, porque las autoridades de turno son administradoras, pero las necesidades lo tiene la comunidad. Qué bárbaro, ¿no? Uno puede ver ahora que usted todavía está emplazado en el papel de dirigente y lo llevó muy adentro, ¿no? Esto le nace y querer gestionar y querer estar con la gente, eso es muy bueno, porque lo vemos en su manera de expresarse, que siempre quiere lo mejor para la comunidad. Sí, esa es la idea. La verdad que lo felicitamos, bueno, lo felicitamos primero por permitirnos estar acá, segundo por permitirnos escuchar y de alguna manera enterarnos de lo que fue su vida, lo que fue su historia. De verdad le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. La verdad le agradecemos mucho porque realmente hemos visto muchas cosas muy buenas que se han hecho durante este tiempo. ¿Y sabe qué? Yo quiero que para el final usted pueda, ¿cómo podemos decir? Que usted pueda darle un mensaje a la juventud. Yo siempre cierro este programa con un mensaje de personas que la han pasado y que de alguna manera tienen algo para contar. Y a mí me gustaría que usted dé un mensaje a los jóvenes de este tiempo. Que se unan, que sigan trabajando por el bien de la comuna. Porque si estar organizado, porque la juventud de repente dice no estamos ni ahí con organizarnos o estar en una junta de vecinos o estar en un club deportivo. Y yo creo que es el error más grande, porque estar en una organización social es aunar fuerza para sacar adelante las necesidades que tiene cada sector o dentro de cada comuna, porque si no hay comunidades, no se hacen cosas en las comunas. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias por elegirnos. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Gracias, muchas gracias a ustedes. Bueno, Patricia, acá estamos en tu hogar. Bueno, hablamos recién con tu papá, ¿no? Lo conocíamos un poquito, conocíamos su historia y él marcaba de alguna manera un antes y un después. ¿Podemos decir que te marcó tu papá para que tomes la decisión de ser también dirigente? Sí, es que yo siempre vi esa vocación que tenía, siempre andaba, nos dejaba a nosotros como familia a un lado, por ser responsable en su cargo como presidente de la asociación de fútbol, después fue presidente de la Unión Comunal, y de repente a veces uno tenía problemas, había problemas familiares y él nos dejaba ahí un poquito a un lado para cumplir con su labor de dirigente. Y a mí siempre me sentí muy orgullosa de él, me gustaba lo que hacía, porque uno cuando es dirigente no lo hace por plata, lo hace por amor a la gente que tiene. Por amor a la gente. Por amor a la gente. Hay gente que de repente tiene necesidades pero no tiene voz o no sabe a dónde reclamar, y ahí está uno, es como la voz del más desprotegido, yo creo. Y contame, ¿y cómo era tu papá en aquel entonces? Porque como bien decías, dejaba cosas del lado de la familia, sí, para abocarse a cosas de la gente. Pero también seguramente tenés alguna anécdota para contarnos de algo que te haya marcado. Sí, hay algo que siempre y todavía le sacamos en cara. Una vez falleció mi abuela por el lado materno
y él falleció mi abuela y él tenía que ir a comprar unos premios porque eran las finales de la asociación de fútbol y nos dejó con la muertita y se fue a comprar los premios. Y sé que yo digo, eso ya es demasiado. Otra vez mi mamá estaba recién operada y lo dejó en cama y él tenía la reunión de la Unión Comunal y mi mamá estaba en cama encerrada y operada. Igual es como bien, es como que tenía mucho amor a lo que hacía. Increíble, dejaba Sí. todo de lado por... Digamos que de alguna manera era una persona que lo que hacía, lo hacía, pero con todo. Sí, lo hacía con amor a su... O sea, siempre decía que él tenía que... A ver, ¿cómo lo explico? O sea, la gente confiaba en él y él no quería fallar a la gente que lo elegía como presidente de Unión Comunal. Él no le quería fallar a esa gente porque confiaban en él y no lo Pero, podía dejar a mitad de camino. ¿cómo es él? Si tendrías que describir a tu papá, ¿cómo lo describirías? Bueno, por lo menos nosotros cuando éramos chicos nunca nos pegaba, nos retaba, nos aconsejaba, siempre nos inculcó buenos valores. No, buen papá. Buen papá. Sí, y bueno, ahora es más buen abuelo, sí, porque con sus nietos ya son todos grandes, po, 23, 21, 18, otros 17, es como amigo de ellos, o sea, el que lo malcría a ellos. Que lo Y malcrié. sí, dos chiquititas dos nietas de 12 años que tiene. Qué Es bueno. muy amigo de sus nietos. Qué bueno que valores lo que tu papá sea como, Sí, como trabajador, como dirigente en este caso. sí. Bueno, te agradecemos también a vos por permitirnos llegar a este lugar y veíamos los cambios que ha tenido Kemchi, ¿no? Ha tenido unos cambios de aquel entonces, de la vida que ha pasado tu papá, a hoy por hoy. Antes no había conectividad y hoy hay conectividad, ¿no? Sí, pues de hecho yo me crecí también allá en Montemar, igual tuve que caminar 40, 50 minutos para llegar a un colegio, un año estuve allá y por eso nos vinimos acá, que era más cerca, porque allá en Montemar no teníamos colegio cerca y no había bus, no había camino, así que teníamos que ir caminando, yo sufrí un año allá Un año. y de ahí nos vinimos aquí de 7 años tenía cuando vinimos a Río Negro. ¿Y hoy por hoy cómo estás? Bien, me siento bien. Mi hijo, gracias a Dios, estudiaron, los dos estudios universitarios. Tengo una chiquitita que todavía está estudiando, me siento bien. Mi familia es ellos, o sea, mis papás y mi hijo. Para mí eso es mi familia, lo veo que están bien, estoy tranquila. Eso es bueno, Sí. eso es O bueno. al menos nunca a mi padre lo van a tildar por peleador, por ladrón, por no sé, o sea, siempre a donde voy, o no sé, a veces tengo reunión, no sé, otro día fui a frutillar, por ahí me encontré con unas personas y Balsamina, tú eres Yokun, ¿no será hija de Balsamino? Sí, es como bien conocido Mirá vos. por todos lados. Y eso me siento orgullosa porque nadie me ha dicho nada de malo. Saludo a tu papá y donde voy encuentro conocidos de él. Y eso me deja orgullosa, soy orgullosa de él. Muy conocido. Muy conocido, sí. Por los dirigentes sobre todo, muy conocido. ¿Y es así de buen sentido del humor o no? Sí. Tiene cara de enojón, pero es muy sí. Pero no es como parece. Me acuerdo. ¿Es de tirar así que yo contar cuentos, chistes o algo, no? Sí, sí. No le pedimos un chiste, teníamos que pedir un Sí. chiste. No, sí, no. Lo pasamos súper bien cuando estamos en familia, no es como bien, es como más desordenadito. Ah, No tiene bien. cara de malo, pero no es malo. Te agradecemos, muchas gracias. Vale.